Eso de que solo los pájaros vuelan es mentira. Hay hombres que lo logran. Futbolistas que cuando corren flotan por el césped. Jugadores imparables para los mortales. Este es el caso de Canigia, o más conocido como el Hijo del Viento. Este es uno de los jugadores con la carrera más complicada de la historia. Tuvo que dejar de jugar hasta en 3 ocasiones, y todas por problemas muy graves. Ser el mejor amigo de Maradona le abrió puertas, pero también le pasó factura. El pájaro prometía muchísimo. Todos creían que sería el nuevo dios del fútbol, pero por culpa de su mala cabeza, terminó decepcionando. Relájate, porque vas a disfrutar de uno de los futbolistas más problemáticos y difíciles de la historia, Claudio Canigia. Canigia, la ventaja, Canigia, ahora o nunca, el triunfo, Canigia, gol. Claudio Pol Canigia nació el 9 de enero de 1967 en Henderson, un pueblo a las afueras de Buenos Aires. De pequeño se pasaba el día jugando a fútbol en el barrio, y al ser tan rápido, su madre decidió que hiciera carreras. El pequeño Canigia las ganaba todas, y esto hizo que en su pueblo le apodaran como el pájaro. A la edad de 11 años decidió que quería jugar a fútbol, y su tremenda velocidad llamó la atención de River Plate, que decidió hacerse con él para el equipo juvenil. Allí estuvo 2 años, donde Héctor Beira, entrenador del primer equipo, le haría debutar en 1986 con River. El pájaro tan solo tenía 18 años, pero con su velocidad incombustible se ganó la afición muy rápido. Ese año ya se hizo con un puesto en el 11 y pudo conquistar sus primeros trofeos, la Copa Libertadores, donde vencieron en la final América de Cali, y la Copa Intercontinental. El pájaro no lo podía creer, de jugar en su barrio a conquistar la Copa Libertadores. Pero el sueño no quedaría aquí, ya que ese verano debutó con la selección argentina en la Copa América celebrada en su país. Bilardo le dio la oportunidad y Canigia respondió con goles. Lamentablemente Argentina cayó en semifinales, pero Canigia se dio a conocer en el mundo entero como el veloz extremo de melena rubia. Tras ese increíble año, el pájaro iniciaría su segunda campaña con River, y allí estallaría. Todavía era más rápido, regateaba mejor y anotó 10 goles. Bueno, ahora creo que soy un jugador más completo, ¿no? Esto hizo que lo reapodaran como el Hijo del Viento, y con tan solo 20 años se convirtió en ídolo del club. Tras esa temporada casi todos los equipos de Italia querían hacerse con él. Tenía claro que quería dar el salto a Italia y coincidir con su amigo Maradona, así que tras estar a punto de fichar con la Juve, terminó aceptando la oferta del Hellas Verona, que pagaron 2 millones de euros por él. Su debut en Italia fue bueno. Esa temporada no ganó nada en Verona, pero anotó 10 goles y dejó jugadas increíbles. Pese a su buen juego, terminaron 11º en Liga y decidió que quería marcharse. Atalanta apostó fuerte por él y tras pagar 3 millones de euros se hicieron con Cani. Con la DEA estuvo 3 temporadas y estas fueron las mejores a nivel personal. Es cierto que no conquistó ningún título. En aquel momento Atalanta no era uno de los equipos punteros de Italia, pero Claudio se convirtió en la estrella de aquel equipo, donde anotó 36 goles y repartió 15 asistencias. Entre medio de aquellas 3 temporadas, el Hijo del Viento cumpliría otro de sus sueños, disputar un mundial, el de Italia. Bajo las órdenes de Bilardo y junto a su gran amigo Maradona, Cani hizo un mundial estratosférico. La albiceleste venía de ganar en México y con Canigia mejoró su nivel. Tras pasar de grupos por los pelos, se encontrarían en octavos ante Brasil, donde el pájaro anotaría el único tanto del partido, dejando en el suelo a Tafarel y clasificando a los suyos para la siguiente ronda. Ese gol hizo enloquecer al país entero, pero lo mejor estaba por llegar, ya que en semifinales y tras eliminar a Yugoslavia en cuartos, Canigia anotaría el empate a 1 ante Italia, y de esta forma forzar la prórroga y la posterior tanda de penaltis. Aquí vencieron y se plantaron en una nueva final del Mundial. Lamentablemente Cani no pudo disputar la final por acumulación de amarillas, y sin el pájaro, Argentina no pudo conquistar el trofeo, ya que perdieron por 0-1 ante Alemania. Esa fue una gran decepción, pero por suerte para él, tan solo un año después pudo redimirse en la Copa América del 91 celebrada en Chile.
el pájaro volvió a ser determinante, donde tras anotar otros 2 goles, pudo conquistar su primer título con la selección. Tras sus 2 grandes actuaciones con la selección y esas 3 grandes temporadas con Atalanta, el pájaro se convirtió en la perla del fútbol argentino. Algunos incluso llegaron a apodarle como el nuevo Maradona, y eso hizo que en verano del 92 la Roma pagara 8 millones de euros para hacerse con la estrella argentina. Rudi Völler acababa de marcharse, y para ilusionar a la afición, decidieron hacerse con el pájaro. Junto a Sinisa Mihajlovic y el debut de Francesco Totti con el primer equipo, todo parecía preparado para que Caniggia diera el salto de calidad que le faltaba, pero sus excesos fuera del campo le costaron caro. Empezó bien la temporada, donde entre Liga y UEFA anotó 7 goles en 19 partidos, pero el 21 de marzo del 93 ocurrió algo terrible. Tras un partido frente al Nápoles, le hicieron un test de dopaje y dio positivo por cocaína. Su abogado reconoció que lo consumió días antes, y esto hizo que sancionaran a Claudio con 13 meses sin pisar un terreno de juego. Como Maradona, decidió tomar cocaína. Dicen que los exitosos generalmente no pueden con su soledad. Drogarse le habrá dado ánimo por un rato. Ahora le está destruyendo prácticamente la vida. La Roma rompió de inmediato el contrato con el jugador, y este permaneció apartado de los terrenos de juego hasta julio del 94, cuando fue convocado por Alfio Basile para disputar el Mundial de Estados Unidos. Ese Mundial lo disputó por los pelos, la sanción había finalizado justo un mes antes, y Caniggia llegó con muchas ganas. En fase de grupos lo hizo bien, le anotó un doblete a Nigeria para meter a Argentina en octavos, y la afición se ilusionó con su retorno. Todo parecía muy bonito, pero lamentablemente, en octavos se llevaron la sorpresa, donde cayeron por 3-2 frente a la Rumanía de Jica Aggi. Tras la decepción mundialista, Caniggia tenía que buscarse equipo. En Italia ningún club le hacía oferta por el escándalo ocurrido, así que el Benfica fue de los pocos en abrirle las puertas. Caniggia llegó a Portugal con ganas de reivindicarse, y pese a terminar terceros en Liga, hizo un temporadón. Junto con Joao Pinto, formó una gran dupla, anotó 16 tantos y recuperó su valor de mercado. Tras esa temporada el club quiso renovarle, pero Cani era un nómada y decidió que su etapa en Portugal solo duraría una temporada. Su gran amigo Maradona quería que fuera a jugar a Boca con él, y pese a su pasado con River, aceptó la propuesta de su gran amigo. De esta forma y en verano del 95, el hijo del viento llegaba al Xeneize. Los primeros meses allí no fueron fáciles, no fue tenido en cuenta por Silvio Marcellini, pero todo cambió en enero del 96, con la llegada de Bilardo al banquillo. Este ya lo conocía de su pasado con la albiceleste, y no dudó en darle minutos. Allí junto al Diego comenzó a anotar goles, entre ellos el famoso 4-1 a River en la Bombonera, y el famoso beso con su amigo. Todo parecía ir sobre ruedas, pero justo cuando iba a comenzar su segunda temporada en Boca, la depresión llegó a su vida. Su madre decidió terminar con su vida arrojándose por el balcón. Esto afectó tanto a Cani, que decidió no jugar en toda la temporada. Lamentablemente este no es un buen momento para hablar, porque por las muertes de mi madre. Tras más de un año de depresión sin pisar un terreno de juego, el hijo del viento volvió con Boca a finales del 97, y pese a que le costó volver a recuperar la forma, se consolidó en el equipo y brilló en los 6 últimos encuentros que le restaban del torneo clausura. Tras ese buen final de temporada, Caniggia volvía a tener a la gente en el bolsillo, y esto hizo que Pasarela lo convocara para el Mundial de Francia. Pero aquí ocurriría otro problema. El entrenador obligaba a todos sus jugadores a tener el pelo corto. Caniggia dijo que no se lo cortaría bajo ningún concepto, así que Pasarela decidió echarlo de la convocatoria. Digo, dejate de hinchar las pelotas, pero ¿qué cortar el pelo? ¿Pero qué importa el pelo? Quédate tranquilo, me voy a cortar 1 centímetro, 1,5 por ahí, como mucho. Pero las malas noticias no terminarían aquí, ya que ese verano también discutió con Mauricio Macri, presidente de Boca. Caniggia dijo que ya no quería jugar más en Argentina, todavía tenía contrato con el club, y como ningún equipo pagó los 3 millones de euros que pedían, Caniggia no pudo salir del club. Para castigarle, Carlos Bianchi lo tuvo sin jugar toda la temporada. De esta forma, Cani se pasó otro año sin jugar. Ya en junio del 99, Caniggia llegó a un acuerdo con el club, donde el Atalanta pagó 1,5 millones de euros y él aportó el otro medio millón que faltaba. De esta forma, y a la edad de 32 años, regresaba a Italia para jugar con la DEA, pero esta vez lo haría en segunda división. Claudio volvía a pisar un campo de fútbol y volvió a coger sensaciones.
donde pese a anotar tan solo 2 goles, fue importante para conseguir el ascenso del equipo. Tras esa temporada el comportamiento del pájaro volvió a ser malo, se discutió con el entrenador y esto hizo que el club decidiera regalárselo al Dundee de Escocia. Parecía mentira que una de las mayores promesas del fútbol argentino terminara su carrera de esta forma, pero era cierto. Para sorpresa de todos, su rendimiento con el Dundee fue bueno. Esa campaña anotó 15 goles y tras ser uno de los mejores del equipo, el Rangers decidió hacerse con él, donde pagaron 1,5 millones de euros. Con el mejor equipo de Escocia permaneció 2 temporadas y junto con un joven Mikel Arteta lo conquistó prácticamente todo. En tan solo 2 años anotó 22 tantos y conquistó 2 copas de la liga, 2 copas de Escocia y un campeonato liguero. Entre medio de su buena etapa con el Rangers ocurrió algo inesperado, y es que Claudio regresó a la selección para disputar el Mundial de Corea y Japón. Su buen rendimiento en Escocia hizo que Marcelo Bielsa decidiera convocarlo para aportar experiencia al equipo, pero allí todo fue un desastre. La albiceleste cayó en fase de grupos por detrás de Suecia e Inglaterra, y el papel de Cani fue penoso, ya que le expulsaron estando en el banquillo por insultar al árbitro. Tras el Mundial y sus 2 temporadas con el Rangers, el pájaro ya tenía 36 años, ya estaba muy cansado del fútbol, pero todavía tuvo fuerzas para aceptar un último contrato en Qatar. Allí tan solo jugó 15 partidos, donde tras anotar 13 goles y vender miles de camisetas, decidió que ya era hora de colgar las botas. Pero esta decisión no fue definitiva, ya que en 2012 salió de su retiro para jugar 2 partidos de la FA Cup con el Wembley, club de la 9ª división inglesa. El club hizo una promoción con varios exfutbolistas y Canigia decidió participar, pero esta sí que fue su última experiencia como futbolista. Esta ha sido la dura e increíble historia de Claudio Canigia. Muchos dicen que fue triste, otros que desaprovechó su talento, pero lo que sí está claro es que la vivió al máximo.